Cuando Laura escuchó a su esposo decirle, casi en broma, que se veía irreconocible y que ya no era la misma mujer de la que se había enamorado, no supo qué le dolió más, si el comentario o darse cuenta de que, en el fondo, algo de razón tenía. Había pasado años cuidando de todos, menos de ella. Lo que no imaginaba era que ese comentario sería el primer golpe de una tormenta que casi destruye su hogar. Quédate hasta el final, porque la decisión que tomó Laura tal vez no es la que todos esperan. Esta es la historia de Laura, una mujer que aprendió a la mala que amar a los demás no significa perderse a sí misma. Pero para entender cómo llegó a ese punto, tenemos que regresar a donde todo empezó. Laura y Daniel se conocieron siendo casi unos niños. Iban a la secundaria en un barrio sencillo de Monterrey, donde todos se conocían por nombre y por apodo. Ella siempre había sido una mujer muy guapa y llamativa. Cabello largo, oscuro y brillante, sonrisa grande, ojos llenos de vida. No solo era atractiva, también alegre, habladora, de esas presencias que llenan un salón y hacen que cualquiera se sienta bienvenido. Daniel, por su lado, también tenía lo suyo. Jugaba fútbol en la cancha del barrio, siempre con los tenis llenos de polvo y la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. Tenía una risa contagiosa y una forma de mirar que hacía sentir a cualquiera importante cuando le hablaba. Se fijaron el uno en el otro como se fijan los adolescentes, con curiosidad, con nervios, con risas bobas. Primero fueron amigos, luego se traían algo. Y al final, ya todos sabían que eran novios, aunque ellos casi no lo dijeran. Los días de salida eran simples, pero especiales. Un helado en la plaza, una caminata por las calles al atardecer, alguna película en la tele vieja de la casa de ella, mientras la mamá de Laura vigilaba desde la cocina. «Te ves preciosa», le decía Daniel, cuando ella bajaba con su blusa favorita y el cabello suelto. «Un día te voy a llevar de blanco a la iglesia, ya verás». Y ella se reía, sonrojada, sin imaginar cuánto peso tendrían esas palabras con los años. El tiempo pasó y su amor no se quedó en juego de adolescentes. Cuando terminaron la preparatoria, mientras algunos amigos se fueron a otras ciudades o se perdieron en otros caminos, ellos dos siguieron juntos. Soñaban con tener una casita propia, hijos, ni muchos, ni pocos, y una vida tranquila. La boda fue sencilla, en el patio de la casa de los papás de Laura, con sillas prestadas, flores hechas a mano y un vestido blanco que no era de revista, pero que para Daniel era el vestido más bonito del mundo porque lo traía ella. «Mira nada más a la esposa que me conseguí», bromeaba él orgulloso mientras bailaban el primer vals. «A ver quién se mete conmigo si yo ya gané la lotería». Los primeros años de matrimonio fueron como una pequeña luna de miel constante. No tenían mucho, pero se tenían. Salían de vez en cuando, y se arreglaban para ir al cine o a comer tacos. Se reían de cualquier tontería. Laura trabajaba en una tiendita de abarrotes por las mañanas, y Daniel empezaba a abrirse camino en la empresa de materiales. Eran un equipo. Se repartían lo poco que tenían, y soñaban con lo mucho que vendría. Cuando llegó Sofía, la primera hija, la casa se llenó de pañales, biberones y desvelos. Después llegó Mateo, y el ruido se duplicó, pero también las risas. Fue ahí cuando Laura tomó una decisión que muchos aplaudieron. «Voy a dejar la tienda», le dijo a Daniel. «Prefiero quedarme con los niños. Ya luego veo si hago algo desde la casa». Daniel no se opuso. De hecho, se sintió orgulloso. «Mis hijos no van a crecer con cualquiera, van a crecer con su mamá», decía inflando el pecho. «Además, tú siempre has sido buena para la casa». Al principio, todos la elogiaban. «Qué mujer tan entregada, siempre arreglada y con la casa impecable. Daniel tiene suerte. Se consiguió una señora completa». Y era verdad. Laura seguía arreglándose, se maquillaba un poco, se ponía vestidos sencillos pero bonitos, se trenzaba el cabello. Entre pañales y mamaderas, todavía encontraba tiempo para arreglarse las uñas de vez en cuando y ponerse perfume, aunque no fuera a salir. Con el tiempo, para ayudar un poco con los gastos, empezó a hacer pasteles desde casa. Primero para los vecinos, luego para conocidos.
Descubrió que tenía talento para eso. Sus pasteles no solo se veían bien, sabían a abrazo. Su vida parecía encajar en un cuadro perfecto. Marido trabajador, hijos sanos, casa humilde pero cálida, ella con delantal y sonrisa. Por fuera todo estaba en su sitio. Lo que nadie vio fue que, poco a poco, Laura empezó a mover una pieza en silencio. Se sacó a sí misma del cuadro. Dejó de comprarse ropa para ella porque mejor algo para los niños. Guardó los vestidos que le gustaban porque ¿ya para qué si casi no salimos? Empezó a vivir siempre deprisa, en tenis viejos, con el cabello recogido en un chongo que al principio era temporal y se volvió permanente. Laura dejó de preguntarse qué quería, qué soñaba, qué la hacía feliz. Empezó a preguntarse solo si todos los demás estaban bien. Mientras ellos estén bien, yo también, se repetía. Ti no se dio cuenta del momento exacto en que dejó de mirarse al espejo con orgullo y empezó a mirarse solo para ver qué tanto había que ocultar. Daniel tampoco lo notó al principio, pero con los años, lo que antes presumía, empezó a usarlo como medida de comparación. ¿Te acuerdas cuando íbamos al río y todos volteaban a verte?, le decía. Hasta yo me ponía celoso. Lo decía riendo, pero ya había en su mirada algo más que nostalgia. Había una especie de reclamo silencioso. ¿Dónde quedó esa mujer? Ninguno de los dos entendió que la vida los estaba cambiando a ambos, solo que a ella la estaba desgastando en silencio. La casa de Laura quedaba en una colonia tranquila, a las afueras de Monterrey. No era lujosa, pero tenía algo que no se compraba en ninguna tienda: el olor a hogar. Desde temprano, antes de que clareara por completo, la cocina se encendía primero que el resto de la casa. El sonido del batidor contra el tazón, el golpecito de los huevos al romperse, el susurro de la harina cayendo como nieve sobre la mesa. Esa era la música de las mañanas de Laura. Mientras el horno precalentaba, ella mezclaba con paciencia la masa de los pasteles que vendería en el día. Pastel de zanahoria, 3 leches, chocoflán. Con el tiempo, sus manos se habían vuelto tan precisas que ya casi no necesitaba medir. Un poco más de leche, una pizca de canela, se decía, guiándose por el ojo y el recuerdo de tantas recetas. Sí, la estufa solía tener 2 tiempos. De un lado, el desayuno de su familia. Del otro, las primeras tandas de pan para entregar. Esa mañana no era distinta. «Sofía, mi amor, ya levántate», gritó con voz suave hacia el cuarto de su hija. «Se te va a hacer tarde para la escuela». Desde el otro cuarto, se escuchó el murmullo apagado de Mateo, el más pequeño, quejándose porque no quería salir de las cobijas. Laura sonrió cansada. Conocía cada uno de esos sonidos, mejor que su propia respiración. La puerta del cuarto principal se abrió, con un rechinido suave. Daniel apareció en el marco, con el cabello revuelto y el celular en la mano. «¿Ya está el café?», preguntó sin saludar. «Ya casi», respondió ella, dando la vuelta para servir la mezcla en el molde. El aroma a vainilla comenzó a llenar la casa. Laura se secó las manos en el delantal y se acercó a la cafetera. Sus dedos estaban algo hinchados y marcados de tantas quemaduras pequeñas, recuerdos de hornos y ollas. «Mira», dijo Daniel, sentado ya en la mesa revisando algo en el teléfono. «El esposo de mi compañero subió esta foto. Su esposa no cambia, ¿eh? Siempre arreglada, siempre igualita». Laura, que colocaba el pan tostado sobre un plato, miró de reojo la pantalla solo un segundo. Alcanzó a ver a una mujer delgada, con el cabello perfectamente planchado y un vestido entallado. «¡Ah, qué bien!», murmuró. Daniel la miró, luego volvió a ver la foto, luego a ella. «Antes tú también te arreglabas así», comentó, con ese tono que fingía ser ligero. «¿Te acuerdas? Cuando salíamos al río, cuando íbamos al cine, eras otra». Sonrió, pero no fue una sonrisa cariñosa. Fue una sonrisa de esas que llevan escondida una comparación. Laura bajó la vista. Llevaba una camiseta vieja con una pequeña mancha de chocolate que no había salido, y un pants flojo. El cabello recogido en un chongo rápido, sin maquillaje, sin aretes. No respondió.
Se limitó a dejar el plato frente a él. «Ah, no te ofendas», añadió Daniel, dando un sorbo al café. «Te lo digo por tu bien nomás. Luego no digas que nadie te avisa. Hay frases que no gritan, pero hacen ruido por dentro». Laura sintió un pequeño nudo en la garganta. No era la primera vez que escuchaba algo así. Lo que dolía no era solo la comparación, sino recordar que, ya, en algún momento, ella también dejó de mirarse al espejo con amor. «Lo importante es que todos estén bien», se repetía siempre. «Yo después», porque eso había hecho durante años. Ponerse al final de la lista. Antes de seguir con esta historia, dime algo con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que te vas dejando al final con tal de que los demás estén bien? Cuéntame, yo estaré feliz de leerte. La vida de Laura giraba en torno a 3 cosas: la casa, los hijos y los pasteles. Su pequeño emprendimiento había empezado como un favor para la vecina, que necesitaba un pastel para el cumpleaños de su nieto. De ahí vinieron más encargos, luego más, hasta que, prácticamente, cada fin de semana tenía mesas llenas de cajas, listas para entregar. Aún así, cuando alguien le preguntaba, «¿Y tú qué haces?», ella respondía, «Nada, soy ama de casa», como si ama de casa fuera nada. En el fondo, se sentía orgullosa de todo lo que hacía. Nadie sabía como ella dónde estaban los uniformes, quién debía llevar tarea, qué día había junta, qué ingrediente faltaba, qué cuenta estaba por vencer. Lo que no sabía era en qué momento empezó a confundirse y creyó que para demostrar amor tenía que ser perfecta, menos para ella misma. Daniel, por su parte, trabajaba en una empresa de materiales de construcción. Se levantaba temprano, llegaba tarde, a veces con el casco en la mano, la camisa manchada de polvo, el cansancio pegado a la piel. «Yo soy el que trae el dinero fuerte a la casa», solía decir. Y era cierto, él aportaba la mayor parte de los ingresos, pero con los años, esa frase se fue convirtiendo en una especie de escudo y al mismo tiempo, en un arma. «Si yo no trabajara como lo hago, a ver cómo pagarías luz, el agua, el gas», remataba a veces cuando discutían. Laura callaba. Pensaba en los pasteles que llevaba a cuestas, en los pedidos de madrugada, en las idas y venidas a pie para no pagar transporte. Pero callaba. Porque en su mente, ser buena esposa también significaba no entrar en pleito. Con el tiempo, los cambios en ella se hicieron más evidentes. No solo en el cuerpo, que había ido ganando kilos entre embarazos, desvelos y comidas rápidas, para que todo lo demás alcanzara. También en la mirada. Su espejo empezó a ser el reflejo borroso del microondas, la puerta del horno, la cuchara metálica, donde de reojo veía un rostro, cada vez más cansado. «Ya no me da tiempo de arreglarme», se decía. Pero más que falta de tiempo, era falta de espacio interior. Había llenado todo de deberes y dejó vacío el lugar donde estaba su propia persona. Daniel lo notaba, pero no lo entendía. Una noche, al regresar, la casa estaba impecable. Los niños ya dormían. El comedor limpio, la cocina ordenada, un pastel de chocolate enfriándose sobre la rejilla. Laura le sonrió al verlo entrar. «Te guardé cena», dijo levantándose. Daniel suspiró. «Ya comí», respondió. «Fuimos con unos compañeros a las hamburguesas esas nuevas, las que están por la avenida. Te iba a avisar, pero se me acabó la batería». Ella sintió que algo se caía dentro, despacito, como un vaso que rueda y no puedes detener. «Ah, está bien», dijo, fingiendo que no pasaba nada. «¿Te sirvo un café?» «No, ya. Además, si como más, voy a terminar como tú», soltó, medio riéndose. «Ya ves que todo se te va a la panza», lo dijo, y siguió caminando hacia el cuarto, como quien hace una broma del momento. Pero no era broma, y no era instante. Eran años de pequeñas frases que se iban acumulando como polvo debajo de una alfombra. No se notan a la primera, hasta que un día ya no puedes caminar sin sentir la suciedad bajo los pies. En el barrio se decía que Daniel tenía buena suerte con las mujeres. Era guapo, carismático, simpático, de esos que saben hablar bonito cuando quieren. A la hora de salir, se arreglaba, se perfumaba, escogía camisas que le quedaran bien.
A veces, cuando se miraba al espejo antes de irse, soltaba comentarios como: «Ya ves, al menos uno de los dos intenta mantenerse presentable». Laura reía nerviosa. «Ay, Daniel, no te lo tomes a mal», insistía. «Te lo digo porque te quiero. Luego vas a querer bajar de peso y ya va a ser más difícil». Nadie le había explicado a Daniel que el amor no se mide por talla de ropa y que, a veces, quien dice «te lo digo por tu bien», en realidad está hablando desde su propio vacío. La primera señal clara de que algo iba mal no fue un mensaje en el celular, ni un perfume distinto en la ropa. Fue el silencio. Daniel empezó a hablar menos en casa. Llegaba, cenaba rápido, se metía al cuarto con el teléfono. Sonreía ante la pantalla de un modo que hacía mucho tiempo no mostraba con Laura. Ella lo veía de reojo, desde la puerta, mientras doblaba la ropa. «Debe estar viendo videos», se decía, «o platicando con los compañeros». Cuando el corazón quiere creer, se inventa explicaciones que duelen menos. Una tarde, mientras ella decoraba un pastel de boda con flores de betún, su celular sonó. Era su amiga Rosa, la misma que siempre le compraba pasteles para las fiestas de la iglesia. «Comadre, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Rosa con voz cautelosa. «Dime», respondió Laura limpiándose las manos con una servilleta. «¿Daniel anda trabajando por el centro últimamente?». «No, ¿por qué? Él casi siempre anda por la zona industrial». Hubo un silencio corto. «Es que, bueno, no sé si sea él, pero lo vi. Pasé por el café que está junto a la plaza y me pareció verlo. Estaba con una muchacha. Igual y me confundí, ¿eh? No quiero meter cizaña». Laura sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Ah, puede ser algún compañero», murmuró, como quien intenta cerrar una puerta rápidamente, antes de que entre algo indeseado. «Gracias, Rosa. Seguramente es eso». Colgó, miró el pastel frente a ella. Las flores, perfectas. Su pecho, hecho un nudo. «A mí no me haría eso», se dijo, repitiendo la frase como un rosario. Pero esa noche, cuando Daniel llegó tarde otra vez y apagó el celular antes de entrar a la casa, la oración cambió a una pregunta silenciosa. ¿Y si sí? No fue una sola escena la que confirmó sus sospechas. Fueron pequeños descuidos de él, como si el guión de la mentira ya no le alcanzara para cubrir todos los huecos. Un perfume distinto en la camisa, una carcajada apagada al otro lado del teléfono, seguida de un «luego te llamo, amor», dicho en voz baja. Un amor que no iba dirigido a ella. Hasta que una madrugada, mientras él dormía profundamente, el celular vibró sobre la mesa de noche. Laura lo tomó sin pensarlo demasiado, con esa mezcla de miedo y necesidad de verdad. En la pantalla, un mensaje. «¿Entonces mañana nos vemos otra vez? Me encanta cuando dices que conmigo sí te sientes vivo». No hizo falta leer más. El corazón a veces se entiende en una sola línea, lo que la mente lleva años negando. Laura se sentó en la orilla de la cama. No lloró en voz alta. Las lágrimas le salieron despacio, como si tuvieran vergüenza de aparecer. Miró a Daniel, que dormía boca abajo, ajeno a todo. «Contigo sí te sientes vivo», repitió en su mente. Y se preguntó en qué momento su casa, sus hijos, sus pasteles, ella misma, dejaron de parecerle vida. En los días siguientes, la casa siguió funcionando como siempre. El desayuno se servía, los niños iban a la escuela, los pasteles se entregaban, pero algo había cambiado en el interior de Laura. Era como si de pronto se hubiera dado cuenta de que llevaba años caminando con los ojos entrecerrados. No le reclamó de inmediato, quizá por miedo, quizá por incredulidad, quizá porque, por primera vez, se dio cuenta de que no sabía quién era sin él. Una tarde, mientras horneaba, buscó en su celular algo que nunca antes había buscado: cómo dejar de sentirse menos en el matrimonio. Entre recetas y videos de pasteles, aparecieron también títulos distintos: autoestima en la mujer, amor propio no es egoísmo, cómo poner límites sanos. Con cierto pudor, como si estuviera haciendo algo prohibido, le puso uno de esos audios mientras batía una crema. La voz del narrador decía cosas que le incomodaban, y al mismo tiempo
la estremecían. No es amor olvidarte de ti para que el otro esté bien. No es amor aguantar humillaciones disfrazadas de chistes. No es amor poner a todos primero y a ti al final siempre. Laura paró un momento la batidora. Sintió que las palabras se le quedaban pegadas al pecho, como la crema al tazón. Nadie nunca le había dicho eso así. Ella había crecido escuchando frases como: la mujer que vale es la que aguanta, o es tu cruz, Dios te la dio porque puedes con ella. Pero nunca había escuchado: tú también importas. Ese audio fue el primero. Luego vinieron otros. Algunos hablaban de perdón, otros de dignidad, otros de la importancia de cuidarse por dentro y por fuera, no por vanidad, sino por respeto. Laura empezó a escucharlos mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras los niños hacían tarea. Al principio se sentía señalada, después, acompañada. Una idea empezó a colarse en su mente, tímida, pero insistente. Sí, él falló. Pero yo también me olvidé de mí. Y esa frase no era para culparse por la traición. Era para responsabilizarse de algo que solo ella podía cambiar. La forma en que se trataba a sí misma. El enfrentamiento con Daniel. Llegó una noche cualquiera, de esas que parecen no tener nada especial. Él estaba sentado en el sofá viendo videos. Ella se acercó con una taza de café en la mano. No le temblaban los dedos, pero el corazón le latía más rápido. «Daniel», dijo con voz tranquila, «¿tienes un momento?» Él apenas despegó la vista del celular. «Ajá», asintió. «¿Qué pasó?» «Ya sé que estás hablando con alguien», soltó ella sin rodeos. «No sé desde cuándo, no sé hasta dónde, pero lo sé». El silencio que siguió fue pesado. Daniel se quedó quieto. Luego soltó una risa nerviosa. «Ay, Laura. Siempre tan dramática. Una amiga del trabajo, nada más, no exageres». Ella sacó su propio teléfono. Le mostró la pantalla con el mensaje que había leído días atrás. «No voy a discutir sobre lo que ya leí con mis propios ojos», cortó, con una serenidad que lo desconcertó. «Solo quiero que entiendas algo. Yo me he olvidado de mí por años. He puesto esta casa, a ti, a los niños, a todo, por encima de mí. ¿Y tú? Tú elegiste buscar afuera lo que jamás quisiste hablar aquí adentro». Daniel la miró, ahora sí, directamente. Había algo distinto en sus ojos. No era la Laura de siempre, la que lloraba y luego se disculpaba por llorar. «¿Y ahora qué?», preguntó él cruzando los brazos. No lo decía con valentía, lo decía con ese tono, de quien no sabe si se está por romper o por defender. Laura respiró hondo. Ahora voy a dejar de olvidarme de mí», respondió. «No sé qué va a pasar contigo y conmigo. No sé si este matrimonio se va a salvar, pero por primera vez en años, voy a empezarme a salvar yo». No hubo gritos, no hubo golpes en la mesa, solo una verdad puesta ahí, entre los dos. A veces, la conversación más fuerte no es la que sube el volumen, sino la que se atreve a nombrar lo que siempre se ha callado. Los días siguientes fueron raros. Laura siguió con su rutina, pero ya no era la misma rutina. Empezó a hacer pequeños cambios que, al principio, parecían insignificantes. Dejó de cenar lo que sobraba, solo por no tirar comida. Empezó a servirse una porción y a escuchar si realmente tenía hambre o solo estaba llenando un hueco emocional. Sacó ropa del closet que llevaba años sin usar y escogió algunas prendas que todavía le gustaban. No le quedaban exactamente como antes, pero decidió usarlas, aunque fuera dentro de casa. Se peinó con calma una mañana. Se puso un poco de labial que tenía guardado para ocasiones especiales. Se miró al espejo y no vio a la chica que fue, pero tampoco a la mujer completamente borrada. Vio una versión en construcción. Además, tomó una decisión firme. Ya no haría todo sola en la casa. Una noche, sentó a los niños y a Daniel en la mesa. «A partir de hoy», dijo, «todos vamos a ayudar en casa. No puedo seguir siendo la única que limpia, lava, cocina, atiende, trabaja. Esta casa es de todos». Daniel la miró, a la defensiva. «¿Y ahora qué te picó?», soltó. «Nada», respondió ella serena.
Solo me cansé y entendí que si yo no me valoro, nadie lo va a hacer por mí. Tú trabajarás fuera, sí, pero aquí adentro también vives. Y también te toca. No le gustó a Daniel. Protestó, murmuró. Pero el cambio había empezado y, aunque intentara resistirse, la corriente ya no era la misma. La relación entre ellos entró en una especie de invierno. No era el rompimiento total, pero tampoco el calor de antes. Era un tiempo frío, de distancias, de silencios que no se llenaban con chistes. La otra persona, esa mujer del mensaje, también se fue diluyendo. Daniel comenzó a darse cuenta de algo que al principio no quería ver. No se había enamorado de ella. Se había enamorado de la idea de sentirse nuevo, admirado, interesante. Cuando la novedad se fue, quedó frente a sí mismo. Y no le gustó lo que vio. Una tarde, después de una discusión tonta sobre quién debía lavar los trastes, Laura se encerró en el cuarto. Se sentó en la orilla de la cama y puso otro audio. Esta vez, la voz decía: perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino decidir qué vas a hacer con lo que aprendiste. Quedarte no te hace débil. Huirte no te hace fuerte. Lo que te define es si te sigues abandonando o por fin te eliges. Laura cerró los ojos. No sabía aún qué iban a hacer con su matrimonio, pero sí sabía ya que nunca más iba a dejar de elegirse. El cambio más grande, curiosamente, no empezó en el corazón ni en la casa, sino en los hornos. Una clienta, dueña de una pequeña cafetería en el centro, probó uno de sus pasteles y le dijo: tú deberías vender aquí, tus pasteles se venden solos. Al principio, Laura dudó. No se veía a sí misma como empresaria, pero los audios, los libros y esa vocecita interna que se había despertado comenzaron a empujarla. Puedo intentarlo, respondió. Con el tiempo, la cafetería empezó a pedirle más y más. Sus pasteles se hicieron conocidos. Gente que no vivía en su colonia empezó a pedirle por redes sociales. Una prima le ayudó a crear una página sencilla. De pronto, lo que empezó como un extra se convirtió en una fuente importante de ingreso. Daniel lo notó, aunque por orgullo no lo dijo al principio. Hasta que un día, revisando las cuentas, se dio cuenta de que los pasteles habían pagado la mitad de los gastos del mes. «Hiciste muchos pedidos, ¿no?», murmuró. «Sí», respondió ella. «He estado trabajando más». Él bajó la mirada. «Oye», dijo con voz algo más suave. «Si necesitas que te lleve en el carro a entregar, dime». Fue la primera vez, en mucho tiempo, que se ofreció a ayudar sin sarcasmo. No era un acto heroico, pero era un paso. El verdadero quiebre en Daniel no vino de un gran sermón, ni de una pelea. Vino una noche, al regresar cansado. Cuando la encontró en la mesa, rodeada de notas, había papeles por todos lados, de ideas, de posibles nombres para un futuro local. Laura escribía concentrada, con el ceño ligeramente fruncido y una luz distinta en la mirada. No era la luz de quien espera ser elegido. Era la luz de quien, por fin, se está eligiendo. Daniel se quedó parado en la puerta, observándola, sin que ella se diera cuenta. Y por primera vez, la vio como no la había visto en años. No como la mamá de sus hijos. No como la que hace todo en la casa. No como la que engordó. La vio como mujer, como persona, con sueños propios, con fuerza. Algo se rompió en él. No era culpa, era vergüenza. Vergüenza de haberla reducido tanto en su mente. Vergüenza de haberse apoyado en su abandono para justificar el suyo. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, se sentó frente a ella. «Laura», empezó torpe, «yo necesito decirte algo». Ella levantó la vista esperando la siguiente defensa, el siguiente pretexto. Pero lo que escuchó fue distinto. «Lo que hice contigo no tiene justificación», dijo él con la voz quebrada. «Ni los comentarios, ni la traición. No fue tu culpa. No fue porque engordaste, ni porque te descuidaste. Fue porque yo no quise enfrentar lo que me pasaba, y busqué afuera, lo que no estaba dispuesto a trabajar adentro. Fui cobarde». Laura lo miró en silencio. «Yo también me descuidé», respondió, después de unos segundos. «Pero no por floja. Me descuidé.
porque pensé que amar era olvidarme de mí. Y eso también estuvo mal. Me duele lo que hiciste, me quebró. Y no sé si pueda volver a confiar en ti como antes. Pero sí sé que no quiero volver a ser la mujer que aguanta todo, con tal de no estar sola. Él asintió, con lágrimas que no se atrevía a soltar del todo. No te pido que me perdones hoy, dijo. Solo, dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No por miedo a perderte, sino porque no quiero seguir siendo el hombre que fui. No hubo abrazo, no hubo reconciliación instantánea. Solo dos personas, frente a frente, empezando a hablar en serio después de años de silencios cómodos. El camino de sanación no fue recto. Hubo días de avances y otros de retroceso. Laura decidió que, si iban a intentarlo, no sería en las mismas condiciones de antes. Buscaron ayuda. Hablaron con alguien que les enseñó que el amor no solo es sentimiento, también es decisión, trabajo, responsabilidad. Daniel comenzó a ayudar más en casa, no siempre de buena gana al principio, pero insistió. Llevó a los niños a la escuela cuando pudo. Lavó trastes, aprendió a cocinar algo más que huevos revueltos. Más importante aún, dejó de hacer comentarios sobre su cuerpo. Aprendió a morderse la lengua, a veces, incluso, a corregirse. «Te ves bien hoy», le dijo una mañana sincero. No porque estés más delgada, sino porque se te ve la mirada distinta. Laura sonrió, no porque necesitara su aprobación, sino porque era bonito que, por fin, ella viera algo más allá de la báscula. Con el paso del tiempo, los pasteles de Laura dieron un salto que ni ella esperaba. La dueña de la cafetería le ofreció un pequeño espacio fijo para montar una vitrina. De ahí salió la idea de, algún día, abrir su propio lugar. «No sé si pueda», decía Laura, insegura. «Claro que puedes», respondía Daniel ahora. «Y si te animas, yo te ayudo con las reparaciones, con las mesas, con lo que haga falta». Era extraño escucharlo hablar así, no como el que mantiene todo, sino como alguien dispuesto a apoyar su sueño. Sofía y Mateo, por su parte, crecieron viendo a una mamá distinta. Seguía siendo amorosa, presente, detallista, pero ya no era la que lo hacía todo sin chistar. Les enseñó a tender su cama, a lavar su plato, a respetar sus ratos de trabajo. «Mamá está ocupada ahora», decía. «También tiene cosas importantes que hacer». Y ellos aprendieron algo que muchos tardan años en entender: que su mamá no solo es madre, también es persona, y necesita atención y tiempo para ella misma. Pasaron los años. La herida que dejó la traición no desapareció, pero dejó de sangrar. Se volvió cicatriz. Y las cicatrices, aunque no gustan, recuerdan que sobreviviste. Daniel no volvió a fallar. No fue perfecto, nadie lo es, pero fue consistente. Dejó de ser el hombre que se sentía con derecho a comentar cada cambio físico de su esposa y se convirtió en compañero de camino. A veces, en las noches, cuando ya todos dormían y el último pastel se enfriaba en la cocina del pequeño local que logró abrir, Laura se quedaba unos minutos a solas. Miraba el letrero con su nombre, las mesas sencillas, la vitrina con restos de migajas, y pensaba en todo lo que había pasado para llegar ahí. En esos momentos, la pregunta regresaba, como una visita conocida. ¿Hice bien en quedarme? ¿Fue amor? ¿O fue miedo a estar sola? Ann no siempre tenía la respuesta, pero miraba sus manos, ahora más fuertes, su reflejo en el vidrio, con el mandil limpio y el cabello recogido con esmero. Recordaba a la mujer que un día lloró leyendo un mensaje en un celular. Y luego se acordaba de la mujer que un día decidió dejar de llorar por alguien y empezar a llorar por ella misma, para sanar. Quizá no sabía si su decisión fue perfecta, pero entendía algo. Ya no era la misma que aguantaba por costumbre. Si estaba ahí, era porque había elegido quedarse, sin perderse, y eso lo cambiaba todo. Una tarde, al cerrar el local, Daniel llegó a recogerla. Se veía cansado, con manchas de pintura en la camisa, pero con una sonrisa serena. ¿Lista?, preguntó. «Lista», respondió ella, tomando su bolso. Mientras caminaban hacia el carro, ella se detuvo un segundo. «Oye, Daniel», dijo,
¿Alguna vez te has preguntado qué habrías hecho si yo no hubiera querido intentarlo de nuevo? Él guardó silencio, miró al suelo, luego a ella. Me lo he preguntado muchas veces, admitió. Y siempre llego a la misma respuesta. Me lo habría merecido. Porque lo que hice no fue un error chiquito. Fue una falta grande. Que tú hayas decidido quedarte no borra lo que pasó. Pero te prometo que todos los días intento ser el hombre que mereces. No por miedo a que te vayas, sino porque, aunque me tarde, al final entendí quién eres. Laura lo observó. No vio al hombre perfecto. Vio al hombre que falló, que la hirió, que la hizo tocar fondo, y que, aún así, se quedó a trabajar en ese barro, en lugar de escapar. No se abrazaron ni dijeron grandes discursos. Solo siguieron caminando, uno al lado del otro. Esa noche, ya en casa después de cenar, Laura se sentó en la cama con su libreta. Esa libreta donde, años atrás, había escrito recetas, cuentas pendientes y frases de los audios que escuchaba. Escribió: un día pensé que el amor era darlo todo aunque me quedara vacía. Hoy entiendo que el amor sano se construye entre dos, no con uno desgastándose en silencio. Yo fallé cuando me abandoné, él falló cuando me traicionó. Pero los dos renacimos cuando dejamos de culparnos y empezamos a responsabilizarnos. Me quedé. No sé si siempre fue la decisión perfecta, pero sí sé algo. Nunca más me dejaré de último lugar. Y si algún día este hogar vuelve a edificarse sobre humillaciones, seré yo quien cierre la puerta por dentro y se vaya con la frente en alto. Cerró la libreta. Apagó la luz de su velador. En la oscuridad, mientras escuchaba la respiración tranquila de Daniel a su lado, una certeza la acompañó como una cobija suave. Ya no le tenía miedo a estar sola, porque había aprendido algo que nadie le dijo de joven: que la soledad más dolorosa no es dormir en una cama vacía, sino dormir al lado de alguien y sentirte invisible. Y ella ya no era invisible, ni para los demás, ni para sí misma. Tal vez tú, que escuchas esta historia, te has sentido alguna vez como Laura. Tal vez has dado tanto que te olvidaste de mirarte. Tal vez has escuchado comentarios de broma que en realidad te han ido apagando. Esta historia no viene a decirte si debes quedarte o irte. Nadie puede decidir eso por ti, pero sí viene a recordarte algo. Descuidarte también habla de lo que crees que vales. Perdonar no borra lo que pasó, pero puede construir algo nuevo. Siempre y cuando el primero perdón te lo des a ti, por haberte dejado al final. Y ahora dime, si tú estuvieras en los zapatos de Laura, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado para reconstruir? ¿O habrías elegido empezar de cero en otro lugar? Te leo en los comentarios. Tu historia también merece ser contada. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.